Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. Hoy me ha tocado a mí desarrollar este libro de uno de los libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Dando continuidad a nuestro desarrollo del panorama del Nuevo Testamento, ¿verdad? El libro de Romanos. Entonces, empezamos leyendo el pasaje de Filipenses, capítulo 3, sin antes de orar, ¿verdad? Entonces les invito para que podamos orar, pidiendo la bendición del Señor para que pueda enseñarnos su palabra, ¿verdad? Entonces, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por permitirnos estar una vez más en tu casa, Señor, y poder abocarnos, Señor, al estudio de tu palabra, Señor. Padre amado, obra en nosotros, obra en la vida de tu iglesia, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver las obras de Cristo, Señor, a nuestro favor, Señor. Las obras de Cristo imputadas, Señor, a cuenta de tus hijos, Señor. Padre amado, Señor, hoy estaremos con tu ayuda, Señor, viendo cómo, Señor, tú llevas a cabo, Señor, la obra de justificar, Señor, a quienes tú has escogido antes de la fundación del mundo, tú has llamado y tú has justificado, Señor, y también ya glorificado, dice tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, tu ayuda, tu bendición en esta noche, que tú puedas bendecir, Señor, que tu palabra, Señor, pueda obrar en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Filipenses, capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice así la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y a vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. El 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pablo se está refiriendo a las obras, a la justicia propia, ¿verdad? Entonces, en el siguiente versículo dice: circuncidado al 8º día, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado por pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Qué tremendo, ¿verdad? El 10, a fin de conocerle y el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Bien, Pablo aquí presenta, por un lado, sus méritos, su propia justicia, y en otro nos presenta la justicia de Dios, que es por medio de la fe en Cristo, ¿verdad? Es exactamente igual lo que nos presenta el libro de Romanos, ¿verdad? El libro de Romanos empieza en el capítulo 1
diciendo así, capítulo 1, versículo 16 y 17. En el 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio dice, la justicia de Dios, aquí, ¿la justicia de quién? ¿Del hombre? No, de Dios. Se revela, dice, por fe y para fe, como está escrito. Como está escrito, dice, más el justo por la fe vivirá. La vida de Pablo lo ilustra de una manera sencilla, ¿verdad? Pablo, antes de conocer el Evangelio, ¿verdad? Es decir, antes de conocerle a Cristo, el Evangelio es Cristo, ¿verdad? Entonces, antes de conocerle a Cristo, Pablo exhibía su justicia, ¿verdad? Pablo era conocedor de la ley, ¿verdad? Entonces, al conocerle a Cristo, entonces, ¿qué pasó con Pablo? Por la fe él recibió, dice, la justicia de Dios, ¿verdad? Para ser él justificado y declarado santo y sin mancha delante de Dios, ¿verdad? Y esta porción de la palabra, eso es lo que nos habla el Evangelio. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Bien, el tema de hoy, dando una vista panorámica, digamos, a grandes rasgos del libro de Romanos, vemos y podemos ponerlo por título los súbditos del reino o los ciudadanos del reino, ¿verdad? Al fin, por la misericordia de Dios, meditando día y noche, presté atención al contexto de las palabras. Allí comencé a comprender que la justicia de Dios es aquello por lo cual el justo vive gracias al don de Dios, es decir, la fe. Entonces sentí que había nacido de nuevo por completo y que había entrado al paraíso a través de puertas que estaban abiertas. Esto lo dijo Martín Lutero, ¿verdad? En respuesta a su estudio del libro de Romanos, él estudió, ¿verdad? Leyendo el libro de Romanos, él llegó a este pasaje de Romanos 1, 16 y 17, ¿verdad? Entonces este atormentado monje, al enfocarse en las palabras de Romanos 1, 17, él pudo verdaderamente entender que él no podía con su propia justicia llegar a obtener el perdón de sus pecados. Delante de un Dios justo, delante de un Dios santo, su obra de justicia no llenaba las expectativas de Dios, ¿verdad? No llenaba las exigencias santas de los parámetros de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, él al llegar a este versículo, él pudo por fin entender, ¿verdad?, que en el Evangelio, es decir, que en Cristo, si uno está en Cristo, teniéndole a Cristo su representante federal, así como lo veníamos ya estudiando, él sí iba a exhibir no su propia justicia, sino que iba a exhibir la justicia de Cristo, ¿verdad? Al poner su fe y su entera confianza en Cristo, le iba a ser imputada, cargada a su cuenta, a su favor, todas las obras de Cristo, la vida de Cristo, todo lo que Cristo ha obtenido a favor de sus escogidos. De esa manera él iba a obtener el perdón de sus pecados y también iba a ser declarado santo y sin mancha delante de Dios. Entonces ahí es donde Martín Lutero por fin pudo, dice, verdaderamente entender, y en ese momento él experimentó ese nuevo nacimiento, ¿verdad? Y más adelante Lutero justamente escribió todo un comentario acerca de este libro, ¿verdad?, de Romanos, ¿verdad? Y él lo declara en su introducción, en el prefacio, ¿verdad?, que diciendo que el libro de Romanos esta carta es la verdadera
principal del Nuevo Testamento y del Evangelio más puro, dijo Martín Lutero, ¿verdad? Es digno de que todo cristiano no solo la sepa de memoria, palabra por palabra, sino que también se ocupe en ella como un pan cotidiano del alma. Entonces, el desafío también para el día de hoy es, quizás no abarquemos a profundidad el libro de Romanos, pero que podamos sacarle mayor provecho, ¿verdad? En la medida que vayamos avanzando, ¿verdad? Y así poder ver y apreciar mejor la justicia de Dios que es por la fe en Jesucristo, ¿verdad? La cual nos fue conferida a nosotros, ¿verdad? Y la cual toda la humanidad necesita ser justificado delante de Dios, porque toda la humanidad se presentará delante de Dios en el día final, ¿verdad? Y toda la humanidad necesita de esa justificación. De lo contrario, va a enfrentarse a la ira venidera de Dios, ¿verdad? Bueno, el contexto, en qué tiempo de la historia después de Cristo fue escrito el libro de Romanos. El contexto, todos tienen su folleto, me pueden seguir también entonces con su folleto. Dice, escrito alrededor del año 57 después de Cristo por el apóstol Pablo. El libro de Romanos se escribió a una iglesia cristiana en la capital del imperio de Roma, ¿verdad? Aparentemente la iglesia fue establecida por un grupo de creyentes y algunos estudiosos lo dicen y lo sugieren, ¿verdad? Que estos cristianos eran tanto judíos como gentiles que se habían convertido a Cristo en el día de Pentecostés, ¿verdad? Conforme al pasaje de Hechos 2:10, ¿verdad? Entonces, podrían haber fundado la iglesia a pesar de la falta de liderazgo reconocido. La iglesia parecía estar en crecimiento al escribirse esta carta. El capítulo 1, versículo 8, justamente ahí nos menciona, ¿verdad? Nos dice que Pablo empieza a orar y a reconocer que la fe de ellos era difundida, dice, por todo el mundo, ¿verdad? Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, dice, refiriéndose a la iglesia de Roma, ¿verdad? A la cual fue dirigida esta carta, de que vuestra fe fue divulgada, ¿verdad? Por todo el mundo. Entonces era una iglesia creciente, ¿verdad? En ese momento. En Romanos 18, 19, que su obediencia era conocida por todos, ¿verdad? Entonces, Pablo parece tener varios objetivos alrededor, mejor dicho, al redactar la carta, quiere encomiar su fe, dejarle saber que espera visitarlos personalmente. Eso vemos en el versículos 9 al 13, el capítulo 1. También ganar su apoyo en una visita planeada a España. Vemos eso en el capítulo 15, versículo 23. Y asegurarse que estuvieran fundamentados firmemente en el Evangelio. Es este último propósito el que sazona el libro y explica por qué Romano es una declaración clásica de la fe cristiana y quizás el mejor lugar para estudiar seriamente si queremos comprender el Evangelio ahora. El libro es un tratado lógico sostenido acerca del Evangelio, sus implicaciones y respuestas a las objeciones del mismo. ¿Por qué lo decimos eso? Que el libro de Romanos es un tratado lógico acerca del Evangelio. Porque si nosotros abrimos el libro de Romanos, los primeros 3 capítulos nos habla del mayor problema de la humanidad, ¿verdad? Que es el pecado. Dios lo pone a todos, sin excepción,
judíos y gentiles, bajo pecado, ¿verdad? Entonces, y luego vemos que Dios, aparte de la ley, dice, se ha manifestado, dice, la justicia de Dios, que es por la fe en Jesucristo. ¿Para qué se ha manifestado esa, aparte de la ley, la justificación? O sea, la justicia de Dios, mejor dicho, para justificación, ¿verdad? Luego, más adelante, nosotros vemos los resultados de la justificación. Justamente en el capítulo 5 nos habla que tenemos paz para con Dios, que tenemos entrada a la fe por gracia, ¿verdad? Que tenemos también una esperanza de gloria eterna en Cristo. También que nos gloriamos en las tribulaciones, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Capítulo 5, versículo 5. Y así, ¿verdad? O sea, hay un desarrollo lógico del Evangelio. Es decir, de manera más resumida, como siempre lo venimos diciendo, ¿verdad? Que todas las cartas tiene algo en común, ¿verdad? Que todas las epístolas nos presentan primeramente de doctrina y al final, ¿verdad?, de las implicancias a la cual la iglesia es llevada, es decir, a una vida práctica. Yo le conozco a Dios, yo le conozco más a Dios. ¿Qué efecto produce en mi corazón? Un temor reverente a Dios, ¿verdad? Yo me asombro más del amor de Dios, me asombro más de la obra de Cristo a mi favor. Le conozco más a Dios, conozco más de su promesa, entonces yo confío más en Él, ¿verdad? Eso va obrando Dios en nuestros corazones y va produciendo mayor temor, produce más obediencia, y eso es lo que es la vida práctica, ¿verdad? Entonces, teología primeramente y luego nos enfoca a los deberes cristianos, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, entonces de manera lógica también este libro de Romanos nos presenta, ¿verdad? Vamos a ir avanzando, vamos a ir tocando esos avances, ¿verdad? Ok, el tema central organizador de Romanos es la justificación, ¿verdad? Solo por la fe, ¿verdad? Cuantas cosas eran para mí ganancia, dice Pablo, las he estimado por pérdidas, por basura, ¿verdad? Para ganar, dice, a Cristo, ¿verdad? Apreciando, Pablo le dice eso, apreciando la justicia de Dios que es por medio de Cristo, ¿verdad? Entonces, así que antes de estudiar el libro, entonces debemos hacer la pregunta, ¿qué quiere decir Pablo con justificación? ¿Verdad? O sea, ¿qué entendemos por justificación? ¿Verdad? Es una pregunta fundamental para comprender este libro, realmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué entendemos por la palabra justificación? Es un término legal que quiere decir declarado justo, ¿verdad? Nosotros por medio de Cristo, posicionalmente delante de Dios, somos declarados santos y sin mancha delante de Él, ¿verdad? Al ser adoptados hijos de Dios, aceptos en el amado, así como lo dice en Efesios, Dios nos ve por los méritos de Cristo, santos y sin mancha delante de Él. Ahí está esa lucha. Soy santo y cómo llego a conciliar eso, ¿verdad? Soy santo por una parte posicionalmente, pero en el presente, ¿cómo soy? Soy pecador, ¿verdad? Ese mismo conflicto vemos también en el libro de Romanos, ¿verdad? Romanos 7. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo decía Pablo, ¿verdad? Miserable de mí, ¿verdad? Mas sean dadas gracias a nuestro Señor Jesucristo, dice, ¿verdad? Porque con la ayuda del Señor nosotros vamos siempre luchando contra el pecado y un día esa lucha terminará, ¿verdad? Al recibir cuerpos glorificados. O sea, sean dadas gracias a nuestro Señor Jesucristo. Un día eso va a terminar, ¿verdad?
Entonces, cuando comparezcamos ante Dios en aquel día, en el último día del juicio final, ¿verdad? ¿Cuál será? Una pregunta para todos, ¿verdad? ¿Cuál será nuestro veredicto final en el juicio final? ¿Dios nos declarará justo delante de Él, exhibiendo las justicias de Cristo? ¿O nuestras propias justicias exhibiremos? Una pregunta ahora. ¿Te declarará culpable o justo Dios? Nuestra gran necesidad es ser declarados justos en el día final. Nuestra gran necesidad es ser justificados ahora. Por tanto, lo que haremos entonces, justamente a lo largo de esta lección, ¿verdad?, será simplemente analizar el argumento que Pablo construye en el libro de Romanos de principio a fin acerca de la justificación, ¿verdad? Y quizás muchos de nosotros están familiarizados justamente ya con el libro de Romanos, ¿verdad? Pero pidamos la ayuda del Señor para que al hoy estudiar esta gran narrativa lógica, ¿verdad?, podamos entender más completamente cómo encajan todas estas piezas, ¿verdad? Entonces, le animo a que me sigan ahí con su folleto, ¿verdad? Entonces, la justificación solo por la fe es necesaria, ¿verdad? ¿Por qué es necesaria? Porque todos merecemos la ira de Dios. Romanos 3:20 nos dice que ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ¿verdad? Entonces la carta comienza... No, perdón, hermanos. Veamos lo que es el capítulo 1, versículo 1. Vemos el saludo de Pablo, diciendo ahora: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y en el versículo 16 y 17, que ya leímos al inicio ahora, Pablo nos insta diciendo ahora que, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Como ya mencioné, ¿verdad?, ¿el evangelio quién es? El evangelio es Dios, el evangelio es Cristo, ¿verdad? En otra porción de la palabra, en 1 Corintios, Pablo también lo menciona, que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, ¿verdad? Entonces, el evangelio es Cristo mismo, ¿verdad? Pablo resume este evangelio como una justicia o justificación que es por la fe. Cada religión, cada persona, si nosotros vemos, por ejemplo, cada religión tiene su digamos, lo presenta su mayor problema. Por ejemplo, el Islam dice que el problema de la humanidad es la ignorancia, ¿verdad? Somos ignorantes de la voluntad de Alá. Si la gente leyera y siguiera el Corán, no habría más ignorancia. El libro de Romanos, ¿qué presenta el mayor problema de la humanidad? El pecado, ¿verdad? La separación que el hombre tiene de Dios es el origen de todos los males, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Por ejemplo, el budismo plantea que el mayor problema de la humanidad es el apego a este mundo. Si pudiéramos lograr el desapego, entonces nuestro sufrimiento desaparecería y alcanzaríamos la alegría, ¿verdad?
Pero los primeros capítulos de Romanos son cruciales para entender, dice, nuestro mayor problema y necesidad. El problema no es la ignorancia, así como le dije ahora. Todos conocemos lo suficiente acerca de Dios para saber que deberíamos de honrarle, ¿verdad? Que toda la humanidad debería de responder a Dios positivamente ante sus leyes, ¿verdad? Ante ver la gloria de Dios y la obra de sus manos en la creación, ¿verdad? Sería suficiente para honrarle a Dios, ¿verdad? Como creador. Pero vemos que la humanidad no lo hace, ¿verdad? Entonces no es la ignorancia, sino que es el pecado, ¿verdad? Es lo que nos dice, por ejemplo, acá en el mismo pasaje de Romanos, ¿verdad? Porque la ira de Dios, dice, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Romanos 1:18, ¿verdad? Que detiene con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, ¿verdad? Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas, ¿verdad? Entonces, no somos simples ignorantes de la verdad, ¿verdad? Sino que la humanidad sin Cristo, el hombre no regenerado, no solamente ignora la verdad de Dios, sino que lo aborrece, ¿verdad? No ama las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, el hombre sin Cristo odia la verdad de Dios, ¿verdad? Es decir, odia a Dios mismo, ¿verdad? Por esa razón es la que la humanidad entera, ¿verdad?, sufre, ¿verdad? Y es su mayor problema, ¿verdad? Y Dios ahí se constituye entonces en enemigo. O sea, nosotros, la humanidad se constituye en enemigo de Dios, ¿verdad? A causa de sus pecados, ¿verdad? Como dice Pablo en el versículo 18, ¿verdad? La ira de Dios se revela contra los impíos, ¿verdad? Y no solamente, y en el pasaje de Salmo, ¿verdad?, que todos los días, dice, Dios está airado contra el impío. No solamente en este tiempo presente, ¿verdad?, sino también en el día final, ¿verdad? Es en donde va a recibir toda la ira de Dios, ¿verdad? Pablo continúa diciendo, pero por tu corazón, por tu dureza y tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, refiriéndose al día final, ¿verdad?, al día del juicio final. Así que, ¿quiénes son los impíos que están bajo la ira de Dios? Pablo nos dice que hay dos clases de personas, ¿verdad? Las que hacen lo malo y las que, como en Romanos 2:7, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Sin embargo, en el capítulo 3, Pablo ha demostrado que ninguno de nosotros es lo suficientemente persistente en hacer el bien. Por lo que sabemos el pasaje de Romanos 3:10, ¿verdad? Que, como está escrito, ¿verdad?, no hay justo, no hay ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quienes hagan lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿verdad? Romanos 3, versículo 10 al 12, ¿verdad? La justificación solo por la fe es necesaria porque nadie puede ser justificado por sus obras, ¿verdad? Nuestras obras solo servirían para condenarnos, ¿verdad? Pero la grandiosa noticia de Romanos y del Evangelio es que la justificación solo por la fe no solo es necesaria, sino que es suficiente. Por eso que en Romanos 1:17 dice, ¿verdad?, que más el justo por la fe vivirá. ¿Cómo se entiende eso? Que el cristiano
va a vivir su vida cristiana una y otra vez, todos los días, poniendo su confianza y su entera confianza solamente en Cristo, ¿verdad? Porque si nosotros por un instante sacáramos nuestros ojos de Cristo y nos miramos a nosotros mismos, ¿verdad? O si pusiéramos en la balanza nuestras obras de justicia, seríamos condenados, ¿verdad? No alcanzaríamos la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Alcanzamos la gloria de Dios solamente a través de los méritos de Cristo. Porque Él es quien ha podido cumplir todas las exigencias de Dios, ¿verdad? El estándar de Dios, de justicia y santidad, ¿verdad? Entonces, nosotros, por eso la necesidad de siempre nosotros de poner nuestra mirada en Cristo, ¿verdad? ¿Qué significa eso? En nuestra vida cotidiana siempre necesitamos aplicar el Evangelio a nuestro corazón. Y eso es levantar nuestra mirada y poner en las obras perfectas de Cristo, que Dios ha atribuido a nuestra cuenta, por la cual Dios nos acepta y por la voluntad de Dios somos aceptos en el amado, adoptado como hijo suyo, y si hijos, dice la palabra del Señor, heredero de Dios, coheredero con Cristo. ¿De qué? Del reino de Dios, ¿verdad? ¿Herederos de qué? ¿De qué? De todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús, con la cual Dios ya nos bendijo a todos sus hijos. Dios ya nos ha bendecido, ¿verdad? A quienes predestinó, a esto llamó. A quienes llamó, a esto justificó. A quienes justificó, a esto glorificó, ¿verdad? Nuestra redención completa es garantizada por el Señor, ¿verdad? La seguridad de la salvación vemos a lo largo de las Escrituras, ¿verdad? Entonces, la manera en que podemos ser declarados justos solamente a través de las obras de Cristo, ¿verdad? No exhibiendo nuestra propia justicia, ¿verdad? La justificación solo por la fe, dijimos, no solamente es necesaria, sino que es suficiente, ¿verdad? Y es la única manera también, ¿verdad?, de ser salvo, ¿verdad? Sigamos avanzando entonces. Pablo nos dice que Jesús fue presentado como un sacrificio de expiación o propiciación, un sacrificio para apartar la ira de Dios. Como ya hemos visto, ¿verdad?, el gran problema que la humanidad entera enfrenta, ¿verdad? Y de cómo escapar. Por eso que Juan el Bautista decía, ¿quién les enseñó a ustedes, verdad, a escapar de la ira venidera de Dios, ¿verdad? Toda la humanidad es enemiga de Dios sin Cristo, ¿verdad? Entonces, un día tendrá que enfrentar la ira venidera de Dios a causa de sus pecados, ¿verdad? Entonces, toda la humanidad necesita de la justificación, ¿verdad? Todos merecemos enfrentar la ira de Dios eternamente. Sin embargo, Dios envió a su Hijo, quien voluntariamente fue a la cruz para cargar la justa ira y el castigo que cada uno de nosotros merecíamos, ¿verdad? Entonces existen dos lugares donde la justa ira de Dios puede ser satisfecha. ¿Dónde es eso? Uno es en el infierno, donde Dios
pagará conforme a todo lo que uno ha hecho, ¿verdad? Y otro es en la cruz, ¿verdad? En donde Jesús servicialmente tomó el castigo por lo que hemos hecho, debido a que nuestros pecados van en contra de un Dios infinitamente santo. Solamente el sacrificio de Cristo será suficiente. Sin Cristo nuestra retribución de Dios a Dios será infinita ahora. Es decir, si alguien tuviera que pagar por sus pecados, eternamente lo tiene que pagar, ¿verdad? Y si no exhibimos la justicia de Cristo en el día del juicio final, Dios juzgará y uno recibirá ahí la condena de muerte eterna por toda la eternidad, ¿verdad? Eterna, ¿verdad? Bien, la justicia, entonces, continuando, la justificación solo por la fe, ¿es solamente del Nuevo Testamento? ¿O también se aplica al Antiguo Testamento? O sea, Dios declara a un pecador justo recién en el Nuevo Testamento, ¿o lo vemos también en el Antiguo Testamento? ¿Qué le parece, hermanos? Si nosotros leyéramos, justamente avanzando con el estudio, en Romanos 4 nos da el ejemplo de Abraham. Entonces, de una manera lógica, Pablo presenta demostrando que la justificación fue desde siempre, ¿verdad? Desde Adán y Eva hasta el último que Dios va a salvar. Es la manera en la cual Dios salva a los pecadores, ¿verdad? Justificando y declarándole justo por los méritos de Cristo. Nos da el ejemplo de Abraham. Y creyó Abraham y su fe le fue contada por justicia. De la misma manera. De la misma manera que Dios a todos nosotros nos ha declarado santos, nos ha justificado, de la misma manera también Dios obró durante el antiguo pacto, ¿verdad? Entonces, luego de resumir la buena noticia de que la suficiencia de Cristo remueve la ira de Dios hacia nuestros pecados, Pablo se enfoca a una objeción obvia de justificación solo por la fe. ¿Es realmente bíblica? Sí, lo vimos. Sí. Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, y lo menciona ahí en el capítulo 4, nos da el ejemplo de Abraham, que ya le mencioné, ¿verdad? ¿Qué pues diremos? ¿Que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado, dice, parafraseando el capítulo 4, ¿verdad?, por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia, ¿verdad? Abraham no fue justificado cuando fue circuncidado o al final de su vida, luego de haber estado dispuesto a sacrificar su hijo. Si fuera su justificación por las obras de Abraham, por su propia justicia, entonces el padre Abraham, como nosotros decimos, ¿verdad?, Dios le justificaría al final por todos los méritos que Abraham ha hecho, ¿verdad? Por ejemplo, fue un acto de fe al ofrecer a Isaac, su hijo, en sacrificio a Dios, ¿verdad? Pero en realidad Dios le declaró justo cuando él creyó a Dios y tuvo que empezar por fe a moverse y a dejar la tierra, dice, de su parentela, ¿verdad? Y por fe él salió confiando en la promesa, ¿verdad?, que Dios le iba a dar una tierra, ¿verdad?, que Dios le iba a bendecir,
Entonces ahí empezó su justificación, cuando le creyó a Dios. Así también todos nosotros ahora. Cuando nosotros pusimos nuestra confianza en Cristo, fue en ese momento que Dios nos ha declarado justos, santos y sin mancha delante de Dios. Ahí empezó nuestra vida de cristianos ahora. Pasamos de muerte a vida. Entonces, fue justificado en el momento que creyó la promesa de Dios, en el momento que tuvo fe, de manera que su justicia no debió haber venido de él, sino de hecho de Dios. Pablo se vale del orden cronológico de estos dos acontecimientos fundamentales para comprender el Antiguo Testamento y la salvación. O sea, cómo Dios operaba en el Antiguo Testamento es de la misma manera como opera en el Nuevo Testamento. Dios es igual ayer, hoy y siempre. ¿Cómo eran salvos estos hombres que lo menciona en Hebreos 11? Los hombres de fe, poniendo su mirada en el Mesías que había de venir. Como nosotros, después de Cristo, la humanidad, aquellos que son escogidos por Dios, cómo proceden al arrepentimiento, cómo son justificados poniendo su mirada en Cristo, quien ya vino, ¿verdad? El ejemplo de Abraham y la idea de que Dios lo acreditó con justicia responde la gran pregunta de cómo la fe de una persona en Cristo puede dar como resultado la justificación, viendo el ejemplo de Abraham, ¿verdad? Y creyó Abraham y le fue contada por justicia. El término teológico de acreditar justicia a alguien que tiene fe se llama imputación, ¿verdad? Este término contable que indica la transferencia de una cantidad de una cuenta a otra, y es a través de la fe en el sacrificio de Jesús que se realiza esta transferencia de la justicia de Cristo a cuenta del pecador, ¿verdad? Es a lo que nosotros llamamos el intercambio, el glorioso intercambio que Dios hace, ¿verdad? Atribuir a nuestra cuenta al pecador las obras perfectas de Cristo, ¿verdad? La justicia de Cristo, la justicia de Dios, ¿verdad? A nuestro favor. Y Él, en Isaías 53 dice, y Jehová cargó en Él todos nuestros pecados, ¿verdad? Dios cargó en Cristo. Cristo llevó en sí mismo, estando colgado en la cruz del madero, ¿verdad? Entonces, esto no es una idea nueva. O sea, ya vimos que tanto en el Antiguo Testamento, mejor dicho, Dios ya venía operando de esta manera. Y también en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Los beneficios de la justificación solo por la fe en Cristo. Avanzando. Si nosotros, ustedes ahí tienen sus Biblias ahora. Estamos abarcando Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3, 4 abarcamos dando el ejemplo de Abraham. Si ustedes se fijan, en el capítulo 5 dice resultado de la justificación, ¿verdad? Y el capítulo 1, y ahí va redactando Pablo de una manera cronológica las implicaciones, los resultados de uno estar justificado delante de Dios. Esas son las implicancias, ¿verdad? Los beneficios que yo tengo a mi favor, teniendo a mi cuenta las obras de Cristo, ¿verdad? En el 1 dice, tenemos paz para con Dios. Estando justificado con Dios, tenemos paz para con Dios. Tenemos acceso a su gracia, la cual nos preserva. El versículo 2 de Romanos 5. Tenemos una esperanza de gloria, en el mismo versículo 2 del capítulo 5. Podemos tener una actitud de gozo incluso en el sufrimiento, ¿verdad?
regocijaos, regocijaos siempre en el Señor, ¿verdad? Y Pablo estaba realmente sufriendo cuando eso por Cristo, por el Evangelio, ¿verdad? Entonces tenemos una actitud de gozo incluso en el sufrimiento, porque en Cristo somos más que vencedores, ¿verdad? ¿Quién podrá separarnos, dice, el amor de Cristo? Hambre, tribulación, desnudez, espada, nada, ¿verdad? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ¿verdad? Nada, ninguna cosa creada y se podrá separarnos del amor de Cristo. Entonces, en el versículo 3 dice, ese es versículo 3. En el versículo 5 nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios. Somos declarados justos, recibimos la justificación por medio de la fe en Cristo. Automáticamente, ¿qué pasa? Dice, experimentamos el amor de Dios. El amor de Dios es derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo que nos fue dado. También en el versículo 10, en el 9, somos salvos de la ira de Dios por la muerte de Cristo. Y en el versículo 10, somos reconciliados con Dios, ¿verdad? Todos estos son los resultados de la justificación. Somos adoptados en la gran familia de Dios, somos adoptados como hijos de Dios, somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, ¿verdad? Entonces, estos beneficios de haber recibido la justicia imputada de Cristo deberían avivar nuestros corazones, ¿verdad? Y impulsarnos a adorar a Dios verdaderamente, ¿verdad? Y gracias a Dios que esto es así, ¿verdad? Que la salvación es por los méritos de Cristo. Porque si fuera por nuestras obras, lo malograríamos al cabo de un minuto, en este preciso instante, con nuestros malos pensamientos, con nuestras malas actitudes, ¿verdad? De diferente manera nosotros expresamos el pecado, ¿verdad? Entonces no podríamos jamás sostener con nuestras propias obras de justicia, ¿verdad? Gracias a Dios que es por los méritos de Cristo. A lo cual Pablo lo declara nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Entonces, la disponibilidad de estos beneficios en Cristo no está disponible solamente a determinados grupos étnicos o religiosos. Y lo venimos estudiando domingo tras domingo, estudiando justamente el libro de Romanos, ¿verdad? A través de la prédica. Que Dios nunca se reveló exclusivamente a Israel, ¿verdad? Dios desde siempre salvó, ¿verdad? La salvación siempre estuvo abierta no solamente a los israelitas, ¿verdad? Sino a los gentiles también, ¿verdad? Pablo dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Eso está en el pasaje de Romanos 5:19, ¿verdad? Pablo explica de que de la misma manera que toda la raza humana fue hundida en el pecado por la única transgresión de un solo hombre, asimismo el segundo Adán, que es Cristo, como representante ante Dios por los pecadores de todos los que se arrepientan y crean en Él, ¿verdad? Por la desobediencia de Adán, todos fuimos constituidos pecadores. Por la obediencia de uno, todos serán constituidos aquellos que ponen su fe en Cristo, ¿verdad? Que son muchos también, ¿verdad? De toda lengua, tribu,
y nación, ¿verdad? Serán declarados justos por los méritos de un solo hombre, del segundo Adán, ¿verdad? Del postrer Adán, que es Cristo. Algunos discutirían el hecho de ser pecadores por causa del pecado de Adán. Creo que a todos nos llegó en un momento ese pensamiento, ¿verdad? Pero ¿qué tengo que ver yo con el pecado de Adán? Si Adán pecó, ¿y por qué se me tiene que atribuir ese pecado de Adán? ¿Verdad? La objeción va unida a estas líneas. Debería ser responsable de mi propia comparecencia ante Dios. De haber estado allí, habría escogido distinto. Pero en realidad iba a ser igual, ¿verdad? No es justo que el pecado de Adán nos haya afectado a todos. Es el pensamiento, ¿verdad? Ten cuidado si te sientes tentado a pensar de esta manera, no solo contradices, ¿verdad?, la enseñanza de la Escritura acerca del pecado original, sino que también supone de manera arrogante un nivel de potencial de piedad personal que ninguno de nosotros habría alcanzado de haber estado en el lugar de Adán. Sin embargo, por encima de la conexión con el pecado de Adán, considera el peso de lo que Pablo está diciendo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Cuando tú o alguien con quien estés compartiendo el Evangelio siente la tentación de creer que es injusto que toda la humanidad sea pecaminosa debido al pecado de Adán, que a todos se nos atribuye, ¿verdad?, que la condenación y la muerte son la suerte por causa de ese pecado, entonces deberíamos de explicar lo que Pablo justamente expone, ¿verdad? ¿Crees que es injusto que un pecado haya traído condenación? Podemos tener ese pensamiento, ¿verdad?, aún como cristiano. Pero es injusto que uno pecó y a todos le alcanzó, ¿verdad? Cuán bondadoso es Dios al permitir que muchas transgresiones, ¿verdad?, que las muchas transgresiones sean cubiertas en comparación. Cuán bondadoso es Dios, ¿verdad?, que mis muchas transgresiones sean cubiertas por un solo hombre, por la obediencia de un solo hombre, de Cristo, ¿verdad?, haciendo la balanza, ¿verdad? La otra implicancia de lo que Pablo dice en esta comparación de Cristo con Adán es que casi todos fuimos hundidos al pecado por Adán del mismo modo. Por medio de Cristo, la oportunidad de ser reconciliado con Dios se ha hecho disponible a todos los hombres. Los beneficios de la justificación no son para unos pocos privilegiados, sino para todo aquel que pone su fe en Cristo Jesús, ¿verdad? En los capítulos 6, 7 y 8 podemos ver que la justificación es por la sola fe. Hemos sido justificados solo por la fe. Ni las buenas obras, ni los deberes religiosos o rituales pueden lograr esta reconciliación con Dios. Ningún esfuerzo humano puede producir, ¿verdad?, esta salvación. En el advenimiento de esta rica enseñanza, Pablo sabe que los creyentes pueden sentir la tentación de pensar: ya no estamos limitados por la ley de la misma manera que lo estuvo Israel, ¿verdad? ¿Por qué no tomar nuestro propio lugar en Cristo por la fe y
permitirnos de esa manera pecar, ¿verdad? A fin de que la gracia abunde. Nosotros sabemos que la ley no es que ha dejado que no tiene vigencia la ley. La ley es tan importante porque nos revela el carácter santo de Dios. La ley de Dios para la iglesia es importante porque nos revela el carácter de Dios. Nos revela su estándar de santidad y también nos revela nuestra evidencia, nuestro pecado, ¿verdad? Nuestra pecaminosidad. También nos sirve como ayo, dice Pablo, porque nos guía a Cristo. Porque yo veo su santidad, veo a Dios. ¿Cuán santo es? Es como el espejo, me muestra lo que yo soy. ¿Cuánto necesito de Dios? ¿Cuánto estoy en transgresión a sus leyes, a sus mandamientos? Pero eso no me deja ahí. Como cristiano al menos no me deja solamente ahí. Si el Espíritu Santo obra, no me va a dejar solamente ver mi estado, ¿verdad? Mi radiografía delante de Dios, sino me va a impulsar a confesar mis pecados, ¿verdad? Me va a llevar a un grado de arrepentimiento para perdón de pecados. Eso sucedió en nuestras vidas cuando el Evangelio, ¿verdad?, ha sido revelado en nuestras vidas. Cuando el poder de Dios operó en nosotros. Cuando el Espíritu Santo trajo comisión de pecado, justicia y juicio. Eso pasó con nosotros. Y nos hemos arrepentido verdaderamente de corazón. Y Dios, de esa manera, obró en nosotros. Después de cristiano, es el mismo proceso, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Cuando yo me voy a la palabra de Dios y yo estudiando y meditando me muestra mi pecado, ¿verdad? Y eso me lleva a confesar mis pecados, ¿verdad? Y apartarme de eso, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, ¿verdad? Entonces, continuando, el hecho de ser declarado justo no por nuestras propias acciones, sino por las de Jesús, ¿verdad?, por las obras de Cristo, obviamente que no nos da una opción de pecar, ¿verdad? Pablo responde y dijimos, Pablo dijo, de ninguna manera, ¿verdad? ¿Perseveraremos en el pecado? De ninguna manera, ¿verdad? Porque es como si uno pensaría, sí, Cristo ha hecho todo por mí. Entonces, es suficiente. Entonces, está asegurada mi salvación, ¿verdad? ¿Puedo darme el lujo, la libertad de pecar? Y Pablo lo responde, en ninguna manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también, ciertamente, aquella persona que es salvo y es declarado justo delante de Dios, Dios ha transformado nuestro corazón y Dios ha transformado los deseos también, nuestros pensamientos también, ¿verdad? Ha puesto deseos piadosos en nosotros, las cuales nos inclinan hacia Dios, a la obediencia a su palabra, a sus mandamientos, ¿verdad? Y también eso nos lleva también a no presentar nuestros miembros como instrumentos de iniquidad, como antes lo hacíamos, sino nos lleva a que presentemos a Dios nuestros miembros, dice, como instrumento de justicia, ¿verdad? Ese es el verdadero creyente, ¿verdad? Que no da lugar al pecado porque Dios odia el pecado. Y también nosotros, por esos deseos piadosos que Dios ha puesto en nuestros corazones, también aborrecemos el pecado. Bueno. Porque lo que hemos muerto al pecado, para darle continuidad a lo que estábamos
hablando ahora, ¿cómo viviremos aún en Él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Él resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sencillamente porque queremos que la ira de Dios sea parte de nosotros. Una pregunta ahora. ¿O para que podamos estar reconciliados con Él? ¿Por qué uno se santifica? ¿Por qué uno se guarda para el Señor? Porque tememos a Dios, es porque no queremos irnos al infierno. ¿Verdad que nuestra relación con Dios, la de un verdadero creyente, obedece a Dios? ¿Por qué? Porque necesita estar en paz continuamente con Dios, reconciliado ahora. Y obedece a Dios porque le ama a Dios, porque su amor ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo que nos fue dado ahora. Así, el ejemplo de un esposo cuando peca contra la esposa, ¿verdad? ¿Por qué queremos estar en paz o reconciliados con nuestra esposa? Porque le amamos, ¿verdad? Por esa razón. O porque no querés ver que esté con una cara enojado con Dios. Yo creo que es porque le amamos, ¿verdad? Entonces, por esa razón. Y así también en nuestra relación con Dios. No es porque tememos la ira venidera de Dios. No es porque tememos el infierno, sino necesitamos estar en paz con Dios porque le amamos. Y necesitamos nosotros estar en obediencia continua con Dios porque nuestra alma haya descanso y reposo solo con el Señor, ¿verdad? Estando en paz con Dios. Y si no, porque nosotros ya fuimos creados a la imagen de Cristo y seremos conformados y finalmente semejantes a Él, ¿verdad? Entonces no tendremos descanso si nosotros desobedecemos a Dios, ¿verdad? Nuestra alma no va a tener paz. Así la justificación solo por la fe conduce a una vida más justa. Al tener a Jesús como nuestro representante, hemos muerto al pecado para que podamos vivir una vida nueva y maravillosa con nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la realidad, ¿cuál es la realidad? Aunque somos declarados santos y sin mancha delante de Dios, aunque somos declarados justos delante de Dios, ¿y la realidad presente cuál es? Que seguimos pecando, que seguimos luchando contra el pecado. ¿Qué pasaje de Romanos ya estamos? Romanos 7 nos presenta eso ahora. La lucha que Pablo veía en sus miembros, ¿verdad? Que ahí había todavía vestigios del pecado, de la cual él quería deshacerse, ¿verdad? Y termina diciendo, más dadas sean gracias a Dios por Jesucristo, ¿verdad? Entonces, los capítulos 7 y 8 enfrentan la realidad de la continuidad del pecado, pero también la esperanza de una verdadera victoria al final, ¿verdad? Para todos los que creen. Y eso lo vemos en Romanos 8, 29 y 30, ¿verdad? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. A los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Semejantes a Cristo, conformados a la imagen de Cristo. La obra de Dios en la salvación de las personas se resume en 5 palabras claves: conoció, predestinó, llamó, justificó
y glorificó. Dios conoce de antemano en el sentido de que conoce nuestras personalidades, pero también en el sentido de que amó de antemano a un pueblo a la cual Dios irá salvando, a un pueblo celoso de buenas obras, creado en la justicia y santidad de la verdad que es en Cristo. ¿Verdad? Se nos dice que a los que antes conoció también lo predestinó en la eternidad pasada. Dios decidió que algunos fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo y que algunos fuesen adoptados como hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:5. Por tanto, aquellos a quienes Él predestina son también aquellos a quienes llama. Esto no es el llamado general que uno hace a través de la proclamación del Evangelio, sino es un llamado eficaz, ¿verdad? A que pecadores procedan al arrepentimiento y se unan a la gran familia de Dios. Sea insertado en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Esto es un llamado eficaz. Y la justificación resultante de este llamado eficaz y la glorificación también final siguen naturalmente. Dios te llamó eficazmente, Dios te justificó y Dios te va a glorificar, ¿verdad? En esta cadena de redención vemos que Dios obra sin fallar para redimir para sí un pueblo. Este es un gran motivo para descansar en la seguridad de nuestra salvación, ¿verdad? Si hemos venido a recibir el perdón de los pecados es porque Jesús ya cargó con nuestros pecados. Ya lo mencionamos, Isaías 53. Nadie puede quitar, nadie puede anular nuestra justificación, ¿verdad? Ni siquiera nuestros propios pecados como cristianos, ¿verdad? Es lo que nos dice en Romanos 8, ¿verdad? 8, 35, 38, nada, ni lo presente, ¿verdad? ¿En qué, digamos, de este lado de la gloria, en este siglo presente, lo que el cristiano también, aún siendo cristiano, peca, ¿verdad? Pero nada ni nadie, dice, nos separará del amor de Cristo. Los capítulos 7 y 8 nos ofrecen la más maravillosa garantía de la salvación. ¿Qué capítulo entonces habla de nuestra seguridad de la salvación en Romanos? Capítulos 7 y 8. ¿Verdad? Aunque Pablo luchaba y decía sus luchas con el pecado, al final él dio gracias a Jesucristo, por medio de Jesucristo. Entonces, aunque continuamos luchando contra el pecado en esta vida, si hemos llegado a creer en Cristo, nuestra salvación no depende de ninguna circunstancia imprevista en el futuro, sino depende de la fidelidad de Dios y de las promesas de Dios, ¿verdad? La justificación de Dios para el hombre, ¿verdad? Esto significa que las promesas de Dios fallaron. Son preguntas, son cuestionamientos que Pablo lo irá contestando en estos capítulos, ¿verdad? Capítulo 9 al capítulo 11, ¿verdad? Entonces, ¿significa que las promesas de Dios fallaron? De ninguna manera, ¿verdad? Las promesas de Dios siempre fueron pensadas para aquellos a quienes les dio fe, ¿verdad? Como venía compartiendo los pastores, ¿verdad? No todos los israelitas heredan las promesas, ¿verdad? Sino aquellos heredan las promesas por fe también, ¿verdad? Vamos a llegar a ese pasaje, ¿verdad? En este punto vemos un cambio en el argumento de Pablo. Habiendo explicado la teología de la justificación solo por la fe en los primeros 8 capítulos, en este momento Pablo centra su atención, ¿verdad? Dijimos en el capítulo 9 al 11,
en una objeción que seguramente estaría en la mente de los cristianos judíos, ¿verdad? La objeción es esta: ¿Dios realmente cumple sus promesas acerca de la salvación? ¿No hizo otras promesas que parecen no haberse cumplido? ¿Verdad? No prometió la salvación a Israel, y sin embargo, en el momento que Pablo escribe el libro de Romanos, y en el momento que al Mesías, a quien tanto ellos esperaban, profetizado ampliamente, ¿verdad?, por los profetas, vemos que Israel a lo suyo vino, mas lo suyo le rechazaron, ¿verdad? Mas a todo que creyó en su nombre, dice, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, Dios no prometió la salvación a Israel, y sin embargo en el momento, bueno, ya mencionamos eso, vemos el rechazo a Jesús como su Mesías, y por tanto no habían recibido la salvación. Pablo comienza a abordar esta objeción en Romanos 9, 6 al 7. No que la palabra de Dios haya fallado, ¿verdad? Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Este es el versículo principal, ¿verdad? Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia, ¿verdad? ¿Heredarán las promesas de Dios todos los israelitas? No. Heredarán las promesas de Dios y recibirán la justificación todos aquellos a quienes Dios llama, ¿verdad? El hecho de que alguien sea un descendiente físico de Abraham no significa que Dios le haya prometido la salvación. Esto vemos con el llamamiento de Abraham, ¿verdad? De los hijos de Abraham, Dios escogió a Isaac, no a Ismael, el hijo de la promesa, ¿verdad? El hijo de Isaac, ¿a quién escogió? Esaú, a Jacob, ¿verdad? Fue Jacob quien heredó las promesas, ¿verdad? Una pregunta que podemos también plantear es: ¿por qué una brecha de 2 generaciones entre Abraham? ¿A quién se le dan las promesas? ¿Verdad? Y vemos que fue a Jacob, no a Esaú. ¿De quién se nombra a la nación de Israel, ¿verdad? Pablo dice aquí que muestra categóricamente que ser descendiente físico directo de Abraham no hace que alguien reciba las promesas hechas a Abraham, ¿verdad? En tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿Quién es la simiente? Es Cristo, ¿verdad? En Cristo son benditas todas las naciones. Ciertamente sí. Dios salva de diferentes lenguas, tribus y nación. Pero ahí no se está refiriendo a todos, sino mayormente a aquellos a quienes creen, ¿verdad? Son benditas en Cristo, son bendecidas, son declaradas justos delante de Dios, ¿verdad? Lo mismo sucede a lo largo de la historia de Israel. En los tiempos de Elías, la mayoría de Israel no confiaba en las promesas. Sin embargo, dentro de Israel había un remanente fiel, ¿verdad? Un pueblo dentro de un pueblo, ¿verdad? Que eran los verdaderos hijos espirituales de Israel. Siempre hubo eso, ¿verdad? Siempre hubo un remanente dentro de Israel, ¿verdad? Entonces las promesas de Dios se cumplen. Él las cumple a todos a quienes las prometió, a los que dependen de Él en la fe, ¿verdad? Entonces vemos que la salvación por la gracia de Dios da gran gloria a Dios. La salvación no es un derecho de nacimiento ni un derecho étnico, ¿verdad? Hablando de Israel, ¿verdad? Sino algo que Dios obra cuando escoge por amor de su nombre.
Algunas pautas para considerar este difícil tema, ¿verdad? Uno, Dios tiene el derecho de salvar a algunos y no salvar a otros. ¿Dios tiene ese derecho? Sí. Él es Dios. Él tiene el derecho, ¿verdad? Al reflexionar en estos asuntos tan inmensos como la elección, sería sabio de nuestra parte humillarnos y recordar que los caminos de Dios son inescrutables, así como lo culmina Pablo mencionando que Dios salva tanto a gentiles y a judíos, ¿verdad? Diciendo estas palabras de Romanos 11, 32 al 35, al 36, ¿verdad? Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces Dios salva a quien él quiere, ¿verdad? La elección de Dios, la elección soberana de Dios, ¿verdad? Segundo punto, tanto en la condenación como en la salvación, Dios revela su justicia como su misericordia, en el endurecimiento y el perdón de los pecadores. Eso vemos, ¿verdad? Dios a salvarnos, Dios no pasó por alto su justicia. Dios castigó nuestros pecados, ¿verdad? Solamente que lo castigó en Cristo, ¿verdad? Aquel que cargó sobre él nuestros pecados, ¿verdad? Sobre sí mismo, ¿verdad? Entonces Dios fue justo castigando en Cristo, ¿verdad? El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos perdonados, curados, sanados, ¿verdad? Reconciliados con Dios. Entonces, como Pablo escribe, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado? Y esto es la iglesia ahora. En ninguno de los casos se da a alguien peor de lo que se merece. Si Dios condena a alguien, ¿verdad? ¿Dios es injusto? No, Dios es justo, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Tercer punto, Dios ha cambiado su manera de tratar con las personas y continúa manteniendo un remanente que creerá. Desde siempre Dios ha tenido un remanente, ¿verdad? Vemos eso en Israel, ¿verdad? También actualmente, ¿verdad? Todos deben confesar y creer, desde Abraham hasta el último que va a ser salvo, ¿verdad? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. En todo esto, el esfuerzo de Pablo en justificar a Dios, en justificar a Dios, no es simplemente un intento de hacer que sus lectores entiendan a Dios. En última instancia, la justificación de Dios por parte de Pablo a los ojos de los pecadores se resume a una simple declaración del poder, los propósitos y las prerrogativas de Dios como Dios. Pablo no intenta en ningún momento, ¿verdad?, persuadir tanto como intentar instruir. No le interesa apaciguar o racionalizar, como por ejemplo, esto estará bien, tenemos una medida de compromiso que se aprobará. No, ¿verdad? Pablo nos dice lo que es verdad.
con todos estos cuestionamientos y las respuestas que Pablo lo va dando, nos presenta a un Dios, ¿verdad? A un Dios soberano, a un Dios todopoderoso, ¿verdad? Pablo presenta las posibles objeciones que su audiencia podría plantearse y Pablo mismo lo va contestando otra vez, ¿verdad? La justificación solo por la fe produce vidas y relaciones renovadas. Bien, estábamos en el 11. Ya vimos desde el 1 y de una manera así orgánica, de una manera ordenada, vimos, ¿verdad? Cómo Pablo va planteando el problema, la justificación, ¿verdad? La solución. Luego de estar justificado, las implicancias, los resultados de la justificación. Luego vemos, llegando al capítulo 12, ¿qué nos dice nuestra Biblia? Deberes cristianos, ¿verdad? Entonces vimos toda la parte de la teología y ahora vemos la parte de deberes cristianos, ¿verdad? Entonces la justificación por la sola fe produce vidas y relaciones renovadas. Nuestra justificación producirá frutos como individuos, como ciudadanos y más obviamente como miembro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Aunque la mayor parte de este libro está dedicada a asuntos teológicos, del capítulo 1 hasta el capítulo 11, Pablo finaliza el libro con una consecuencia práctica de la verdad del Evangelio. En el capítulo 12 nosotros vemos, incluso habla de los dones, ¿verdad? En un contexto del cuerpo de Cristo. Entonces vemos también consecuencias prácticas de la verdad del Evangelio individualmente, cívicamente y corporativamente dentro de la iglesia, para los que han sido justificados por la sola fe. Individualmente debemos vivir vidas en el Espíritu caracterizada por la libertad y la victoria sobre el pecado, ¿verdad? A estos todos somos llamados, ¿verdad? Mediante el Evangelio, ¿verdad? Hemos sido libertados del poder del pecado y también, como dijimos, todos los días nosotros necesitamos del Evangelio, todos los días necesitamos aplicar el Evangelio en nuestro corazón, ¿verdad? En ese sentido, entonces, tenemos que experimentar la libertad y la victoria sobre el pecado mediante el Evangelio. Ya no debemos someter nuestras vidas a la injusticia, sino a la justicia. Debemos ser gobernados por el Espíritu de Dios. Por esa razón debemos renovar nuestras mentes. Romanos 12:1 justamente trata de eso, ¿verdad? Que renovemos nuestras mentes para comprobar, ¿verdad? No conformarnos a este mundo, sino que seamos transformados por medio del nuevo entendimiento que tenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Para comprobar la buena voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, y presentarnos como sacrificio vivo ante Dios. Además debemos usar nuestros dones espirituales para servir al cuerpo de Cristo. Como dijimos, este capítulo trata también de los dones espirituales, Romanos 12. El amor, el gozo, la paciencia, la generosidad, la buena voluntad hacia los demás y la humildad deben caracterizar nuestras vidas debido a la verdad que hemos abrazado en Cristo Jesús. También el capítulo 13 nos habla de nuestras responsabilidades civiles y social, ¿verdad? Es vivir en sujeción a las autoridades establecidas por Dios. Al hacerlo, demostramos nuestra sujeción a Dios siempre y cuando que el que gobierne no nos obligue a pecar contra Dios, ¿verdad? Bueno, el amor de Dios derramado tan abundantemente en nuestros corazones debería fluir de nosotros hacia los que nos rodean. Todos los mandamientos, dice Pablo, que
resume en una sola regla, ¿verdad? Que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13:10, ¿verdad? En la iglesia debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos y aceptarnos mutuamente. Al parecer, la iglesia de Roma luchaba con muchas disputas dentro de la iglesia, donde los miembros más maduros estaban menospreciando a los miembros menos maduros. ¿Y eso por qué? Porque lo vemos en el capítulo 14, los débiles en la fe. Pablo va dando enseñanza ahora. Entonces, a los menos maduros en contiendas acerca de leyes y observancias religiosas, ¿verdad? Pablo les amonesta a recibir mutuamente sin entrar en discusiones y a usar su libertad para fomentar la paz y la mutua edificación, ¿verdad? Y ahí vamos concluyendo, hermanos, el libro de una manera panorámica, el libro de Romanos. Y finalmente Pablo insta a la iglesia a contribuir con sus esfuerzos misioneros. Eso vemos en el capítulo 15, versículo 23 en adelante, ¿verdad? También Pablo insta también a la iglesia de Roma a orar por él y a evitar falsas doctrinas y a evitar a aquellos también que causan división en la iglesia, ¿verdad? Los que han sido justificados solo por la fe demuestra que esta clase de amor, respeto por la autoridad civil y amor y preocupación por los hermanos en la iglesia y características individuales de santidad y justicia, todo porque Dios en Cristo ha reconciliado consigo a los pecadores a través de la cruz y a través de la fe en su sangre, ¿verdad? Bueno, en conclusión, entonces, Pablo nos presenta que podemos ser justificados delante de Dios por la sola fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Que es necesaria, que es suficiente y que es la única manera de ser declarados justos delante de Dios. No por nuestras obras de justicia, sino por los méritos de Cristo ahora. Y también somos también llamados, exhortados también en evaluar todo el libro de Romanos, ¿verdad? No solamente porque quizás muchas veces nos vamos al libro de Romanos y empezamos a leer todo hasta del capítulo 1 hasta el 11, ¿verdad? Nos habla de la condición del hombre, del obrar de Dios, de la justificación, todo eso. Y llegamos a deber al cristiano y pareciera que es menos interesante, ¿verdad? Pero sin embargo, tenemos que ver el libro de Romanos como un todo, porque rara vez, ¿verdad? Abarcamos todo el libro de Romanos. Pero en estos últimos capítulos justamente vemos nuestra vida corporativa como iglesia. Y eso es lo que quiero animarle y sembrar esto y dejar eso en sus mentes, ¿verdad? Que si nosotros leemos todo Romanos de 1 al 11 y si nos vamos, capítulo 12, 13, 14, 15 y 16, vamos a ver la vida corporativa de la iglesia y cómo llevar a cabo toda esa doctrina, toda esa teología que nos deja asombrado acerca de Dios, del amor, de su obrar en la obra de redención. Eso tiene que afectar nuestra vida corporativa de iglesia. Por eso que Pablo presenta en el capítulo 12 los dones espirituales y cómo tenemos que servir, ¿verdad? Bueno, todas estas cosas, nuestro pecado, la gracia de Dios, la elección de Dios, nuestra vida
juntos, nuestra vida corporativa de iglesia, se juntan como una sola carta divinamente inspirado para la iglesia de Cristo. El libro de Romanos. ¿Verdad? Entonces, trabajemos esforzadamente para unir todo lo que Pablo ha escrito para nosotros, a fin de que podamos saber, actuar y de manera que estemos al tanto de esta hermosa verdad que nos presenta el libro de Romanos, que hemos sido justificados a través de la muerte de Cristo. ¿Verdad? Oremos, hermanos, ¿sí? Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por los méritos de Cristo, Señor, que hoy somos declarados santos y sin manchas delante de ti, Señor. Si hoy, Señor, tenemos comunión contigo, el perdón de nuestros pecados, es por los méritos de Cristo, Señor. Es por la obra de justicia de Cristo atribuida a nuestro favor, Señor. Es porque el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Es porque Cristo cargó sobre sí todos nuestros pecados, Señor. Toda acta de decreto que nos era contraria, Él ha sido clavada en la cruz de Cristo, a fin de que nosotros seamos tu iglesia, Señor, libertados, Señor, de la esclavitud del pecado, Señor, pueda heredar, Señor, las promesas, Señor, pueda ser declarado justo delante de ti, Señor, pueda recibir el perdón de sus pecados, Señor, y pueda recibir la adopción de hijos, Señor, y si hijos, heredero de Dios y coheredero con Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has bendecido con todas bendiciones espirituales, Señor, en Cristo Jesús, Señor. Y gracias, Señor, por las porciones de tu palabra. Gracias por este libro que tú nos has dejado, Señor, el libro de Romanos, Señor, la cual nos presenta, Señor, plantea el problema de la humanidad, que todos estamos, Señor, bajo el pecado, Señor, pero que ha sido revelado, aparte de la ley, la justicia de Dios, que es por medio de la fe en Jesucristo, Señor. Y el justo, por la fe, vivirá, Señor. Padre amado, Señor, ayúdanos, Señor, cada día, Señor, a poner nuestra entera confianza en Cristo y no en nuestra propia justicia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.